Cuenta la historia que un joven caballero se inscribió en una escuela local para tomar una clase que tenía una particularidad: quería aprender cómo vencer dragones y poder salvar doncellas. Otra particularidad de ese gran curso es que era dictado por el mago Merlín. Transcurriendo el curso, empieza este joven a darse cuenta de esos grandes miedos que tiene y se le acerca a Merlín y le dice: Merlín, no voy a ser capaz. Este tema de ir a matar dragones, así me encantan las doncellas, así me quiero casar con muchas de ellas, definitivamente no voy a ser capaz, tengo mucho miedo de hacer esto. Merlín lo aparta, se lo lleva a un lugar más reservado y le dice: ¿puedes ver el armero que hay ahí, donde están todas esas espadas? Sí, las veo. Pues entonces vas a elegir la del medio porque tiene un poder mágico y no habrá dragón alguno que quede vivo cuando tú emprendas este cometido que te voy a poner. Este muchacho arranca, coge esta espada, se apropia de ella y definitivamente se va a matar cuanto dragón encuentra. Van cayendo uno tras otro y todas las doncellas, las más bellas, van llegando a sus brazos y él regocijado por todo lo que está pasando. ¿Quién no querría tener ese poder mágico de poder hacer lo que quiere? Pero llegado casi al final del curso, Merlín reúne a todos los caballeros que se encuentran allí y les dice: ok, hoy es el gran día y va a ser el día de su graduación. Pone una serie de acertijos e invita definitivamente a que a las 12 de la noche, cuando él dé la orden, todos van a levantarse y van a ir a esa cueva donde está precisamente la más bella, reservada para ellos, pero además donde está el dragón más furioso de todos. Evidentemente a las 12 Merlín da la orden, todos se levantan, emprenden la marcha y nuestro, de alguna forma, cobarde caballero llega de primero allá a la cueva, pero ya ha estado bastante entrenado. Ese carcelero, ese gran dragón sale botando fuego por la boca y obviamente este hombre se echa hacia atrás, se da cuenta en ese preciso instante que ha cogido la espada, que no es la espada mágica, es una espada equivocada. Cuando él se da cuenta que está con la espada equivocada, es tarde, no puede regresar, pero ¿qué dice? Bueno, ya he hecho esto, ya hace 1, 2, 3 ademanes y de pronto se da cuenta cuando abre los ojos que la cabeza de ese dragón ha caído al piso. Toma en una mano la cabeza de ese dragón y en la otra esperando a esa doncella que llega para darle un beso. Llegan juntos donde Merlín y le dicen todo lo que ha podido pasar en este lugar. Le dicen: mire, mágicamente ha sucedido esto, realmente ya no tengo el miedo que antes tenía. Merlín se ríe y le dice algo como esto: creí que a estas alturas habías descubierto que en ninguna de esas espadas existe tal encantamiento, que la verdad, la única y absoluta verdad y la única y real magia que existe se llama el poder de creer. Poder creer, en eso consiste la verdadera magia que tienen las historias. Y de eso les voy a hablar: el poder de las historias como un eje transformador en poder construir eso que ustedes como emprendedores, como empresarios, todos los días están haciendo en cada una de sus organizaciones, incluso en la principal y más, digamos, como en la esencial de nuestras organizaciones, que es la familia. Empezamos a construir esas historias que, por supuesto, a cada uno de nosotros se nos aparecen cada día dragones, también tenemos princesas, tenemos maneras de cómo manifestarnos alrededor de la vida, pero eso que nosotros vemos como esas materializaciones son las historias que de alguna forma nos dan la posibilidad de conectarnos con eso que antes era una iniciativa y que hoy se vuelve una causa común, donde logramos cohesionar no solo la intención y lo que nosotros queremos, sino un gran propósito para que las personas sigan ese propósito con nosotros. No se trata simplemente de cómo nosotros contamos las historias, se trata de cómo las personas creen en las historias que creamos, cómo nosotros mismos creamos esos ámbitos, esos mundos que idealizamos para que las personas puedan vivir de esas historias. Y obviamente, pues en este escenario, me han dado la posibilidad de iniciar estas charlas con ustedes, porque hoy van a ser ustedes testigos de grandes historias, de maravillosas historias de juglares, de personas que han hecho cosas que definitivamente sí están cambiando el mundo. Yo lo que vengo a ofrecerles es esta metodología que realmente me ha reenamorado de lo que es mi oficio y de lo que definitivamente considero que puede ayudarle a las organizaciones y a las personas a crear esos mundos distintos, esas nuevas realidades. Entonces, para empezar a definir realmente qué es una historia, para empezar desde lo simple, que es como el cometido que nos han puesto el día de hoy, pues vamos a hacer una definición de qué son esas historias. Nosotros lo hemos definido de esta manera, es que son momentos de vida reales o imaginarios que se manifiestan en un relato con una clara intención comunicativa. Y quiero hacer énfasis en el tema de la clara intención comunicativa. Cuando tenemos una intención absolutamente clara, logramos entonces que esa historia, como en el caso
de lo de Merlín, uno no sabe muchas veces qué es lo que logra cualquier palabra, cualquier acción que nosotros emprendemos sobre las otras personas. Si hay algún poder que tienen las historias, se llama el poder de contagio. Cuando nosotros logramos contagiar a las personas de esa ideología, de la forma en que nosotros queremos hacer las cosas, entonces logramos que esa intención comunicativa trascienda, cohesione y haga que las personas se inspiren y definitivamente sigan esa historia que nosotros queremos crear. Se vuelven parte activa de nuestra historia. No solo aquí la invitación es a construir historias que queramos contar, sino historias de las que las personas quieran participar. ¿Cómo los invitamos a que participen en nuestra historia y a que vivan parte de nuestra historia? ¿Cómo los hacemos entonces realmente desde esa intención comunicativa partícipes de lo que nosotros estamos esperando? Hay por supuesto técnicas que pueden ayudar y ocurren mucho en culturas como la cultura paisa y obviamente como la del Pacífico y la del Valle, también en la costa atlántica, donde creemos que definitivamente somos muy buenos relatores de historias, que contamos historias maravillosas, y eso puede ser cierto, pero en el mundo de las empresas existe también, en el mundo empresarial y sobre todo en el tema del emprendimiento, existen técnicas que nos posibilitan construir esas historias para que tengan la efectividad o la asertividad que nosotros requerimos. Y esa técnica es de las que, a la que me he dedicado en los últimos años, que es el tema del storytelling, que también tiene una definición supremamente simple. Es realmente una técnica que permite crear y contar historias a través de una estructura narrativa. Estructura narrativa simple, además, que tiene simplemente un inicio, un medio, que es donde está como el nudo del tema, donde se puede complicar la acción, y luego el tema del desenlace. Así contamos la gran mayoría de nosotros todas las historias y es nuestra aproximación hacia ellas. Sin embargo, lo más importante es entender para qué sirve esta técnica. Y desde esa perspectiva de poder cohesionar, poder unir a las personas a través de esa intencionalidad que nosotros ya colocamos dentro de las historias, entonces hemos encontrado 6 aspectos fundamentales donde las organizaciones, por lo general, desde el punto de vista de las empresas, instituciones, fundaciones e incluso temas de gobierno, tienen como su foco específico. El primero de ellos tiene que ver con fortalecer esa identidad organizacional, esa identidad de marca, como se denomina en el mundo del mercadeo, y esa propuesta de valor que tenemos. Esa identidad, como en ese caso del ejemplo que les daba de Merlín, esa identidad de la magia respecto a cuál era esa gran valentía que le iba a dotar a este muchacho dentro del tema de la espada. Vivimos detrás de ese tipo de elementos. Creemos que puede existir la espada mágica, que puede existir esos momentos en los que nosotros podemos establecer una gran diferencia, porque tenemos un elemento cuando realmente lo que podemos hacer desde la propuesta misma de valor es generar esa creencia fundamental en las personas que pueden estar ayudándonos a hacer que esa historia se convierta en realidad. La segunda de ellas tiene que ver con establecer un estilo de liderazgo, y ahí es donde las historias cobran un valor fundamental. Seguramente, si no nos hubieran contado una buena historia de este poder de lo simple, pues no estaríamos aquí todos los que estamos, no estaríamos hablando de las historias que nos pueden en un momento dado cambiar la vida, mostrar cómo personajes que van a estar a lo largo del día con nosotros acompañándonos en esto van a mostrar a través de sus historias, eso que al principio empezó siendo una simple iniciativa, cómo la fueron convirtiendo en una historia con más protagonistas, con unos escenarios diferentes, y cómo fueron transformando la vida de otros. Eso es parte de lo que queremos, de lo que establece muy bien el tema del storytelling. Lo otro es cómo crear una narrativa propia. Al final estamos inmersos en un mundo de lo social, en el tema de todas las comunicaciones, de todo lo que está pasando alrededor de las redes sociales, y como dice el cuento, aquí el que no cuenta su propio cuento, alguien lo está contando por él. En la medida en que no seamos capaces nosotros de articular, o que no tengamos una historia clara, es muy posible que las redes sociales, la imagen de nosotros, la imagen de nuestra compañía, de nosotros mismos, pueda estar siendo, digamos, manifestada por otras personas. Los planes estratégicos, generalmente las compañías y las organizaciones saben hacia dónde se quieren dirigir, saben cuáles son las metas, pero en muchas ocasiones lo que nos ha sucedido es que nos invitan a que construyamos historias para compartir realmente cuál es ese gran sueño, cuál es esa gran visión y ese nuevo mundo hacia el cual la organización se quiere dirigir, para que esa historia logre tener muchos más adeptos y la historia se cuente bien desde adentro hacia afuera de la organización. Otro es cómo acompañar procesos de gestión de cambio, y aquí no hay ningún poder mágico. Al final, un proceso de gestión de cambio para las organizaciones puede ser tan difícil como cualquier otro tipo de proceso que esté implicando algo que afecte directamente a las personas. Pero tener una historia que le justifique al resto de la organización cuál es realmente la razón por la que se está sucediendo ese proceso de gestión de cambio, contribuye muchísimo a que haya un mejor entendimiento entre aquellos que no salen beneficiados de ese proceso y los que quedan realmente dentro de la organización. El sexto es
integrar ese discurso estratégico con el comercial. No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente en todas las organizaciones donde uno puede intervenir está esa diferencia, esa dicotomía entre que lo que está diciendo la parte comercial puede parecer un cuento y lo que está diciendo la parte estratégica puede parecer un cuento de fantasía también. Entonces aquí estructurar una historia que definitivamente pueda cohesionar esas dos partes es absolutamente definitivo. ¿Cómo hacerlo entonces? Nosotros hemos construido y hemos, a través de nuestros propios procesos, hemos desarrollado un mecanismo de uso muy sencillo. Y aquí, digamos, lo que cuenta es entender la información preliminar con la que estamos iniciando, es entender que las historias que tienen un mayor impacto en el tema social, en el tema organizacional, en el tema de cultura misma, deben tener precisamente información, que sea una información cierta, que sea una información que ustedes pueden sofisticarla tanto como quieran, pueden sacarla desde lo antropológico, desde lo social, desde informes económicos, no importa dónde salga, pero hay que contar con una información que sea fidedigna, que sea cierta, para poder entonces decir, desde esa información podemos empezar a entender cuál es el mundo de esa historia hoy, de dónde arrancamos, qué es lo que está pasando hoy. Luego entonces vamos a definir cuál es ese paradigma que queremos romper, cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando, como la segunda parte en ese inicio de la historia. Una vez sabemos cuál es ese paradigma que vamos a vencer, entonces tenemos ese logro, cuál es el gran logro que obtendríamos si venciéramos ese paradigma. Y ahí vamos a poder también, desde ese entendimiento, saber exactamente en la historia cuáles son los impactos que estamos teniendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cultura, en fin, todos los impactos que puede tener en un momento dado la historia que nosotros queremos contar. Hay que tener esa intencionalidad y tener muy clara esa fuerza argumental por la que estamos desarrollando la historia. Allí, cuando ya tenemos todo esto desarrollado y sabemos exactamente cuál es el impacto de la historia, podemos construir los famosos call to action, los llamados a la acción. Muchas veces también la historia aparece distinto, como que hay un llamado a la acción, construyamos una historia para que la gente pueda vivir esta historia. No importa cuál sea el orden, traten de ordenarlo ustedes de esta manera, entender cuáles son los antecedentes para poder llegar a un final que ojalá tenga esa recompensa como el de las doncellas. O sea, si ya tenemos un call to action, ¿hacia dónde nos queremos dirigir? Y esto es parte de lo que genera ese efecto de contagio. Podemos de nuevo contar las historias de la manera que a nosotros más nos guste, imprimirle una dosis particular, pero tener una estructura y una forma de poder hacer estas narrativas le da una consistencia a las historias que pueden ser replicadas por otros más. Donde el relato se convierte en historia cuando puede ser contado por otros, cuando otros pueden empezar a contar exactamente lo mismo que nosotros dijimos, con una claridad absoluta de cuál es la intención con la que se está contando. Desde esa perspectiva, 7 aspectos claves que hay que tener en cuenta en el momento en que ustedes puedan revisar sus historias. El primero de ellos es la información. No sé si aquí se está viendo abajo, pero es la información, insisto, en el tema de los datos. No importa de dónde vengan o cómo los quieran ustedes obtener, desde información primaria, que ustedes ya obtengan, información secundaria de todo lo que pueda ser la parte de la industria o el sector donde ustedes participen, contar con información que sea valiosa. De ahí entender cuál es la intencionalidad, el por qué quiero contar esta historia y empezar desde ahí entonces a construir los grandes argumentos que puede haber detrás de esta historia. ¿Para qué la voy a hacer? ¿Para qué voy a hablarle a estas personas de esta historia? ¿Qué le importa? Y definitivamente desde allí poder entonces establecer quiénes pueden ser los protagonistas de esta historia, los escenarios donde se desenvuelve y por supuesto las emociones con las que pretendemos afectar con estas historias. Ese efecto de contagio y el tema de las sensaciones específicamente es algo que está íntimamente relacionado con el mundo de las historias. Las historias sobre todo tienen esa capacidad de hacernos sentir cosas importantes y lo que va a suceder seguramente durante el transcurso de esta jornada son realmente habilidades y talentos que van a demostrar que esas historias que otros vienen a contar pues tienen esa capacidad de conectarnos de manera emocional. Desde el punto de vista de la forma en que se puede construir, estos son aspectos que hay que tener en cuenta para entender que además dentro del mundo de las organizaciones es absolutamente evidente que cada uno de nosotros en el mundo en el que estamos, inmersos en ese mundo organizacional, pues somos las historias que viven o que conviven con nosotros. Y encontramos 3 tipos de historias predominantes en algunos de los casos que hemos podido estar presentes. El primero de ellos, desde el punto de vista de esas historias predominantes, es el número 1 es cómo nacimos para ser líderes. Esas historias de liderazgo casi siempre están presentes en esos grandes emprendimientos, pero hay como una fuerza argumental que impulsa el tema del liderazgo. Nacimos para ser líderes y en esa parte de fundación, cuando las compañías llevan los 5, los 7 primeros años,
tienen establecida claramente su visión, cuáles son sus diferenciales, cuáles son esos valores agregados que quieren entregar. Y con eso, digamos que podemos tener unos 15 años muy exitosos, trabajando muy duro y tal, y cuando llegamos a esa etapa donde ya somos líderes, que por lo general ocurre 15, 16 años después de que la compañía ya ha arrancado a competir seriamente en una industria, entonces viene otro de los aspectos importantes, y es cómo ya se empieza a pensar en un propósito trascendente, cómo hay unos valores en acción que demuestran por qué hemos llegado a donde estamos, y cómo definitivamente unas historias de vida que han venido acompañando ese éxito del que estamos siendo hoy realmente beneficiarios. Pero 17 años más tarde, o compañías que ya uno encuentra, que han rondado los 40, 50 años de fundados, entonces se encuentran con la última parte de la historia, y es, fuimos líderes. Y ahí es donde empieza uno a darse cuenta que vuelve a dar la vuelta al ciclo, y es volverse a preguntar, ¿quién soy yo? Volver a preguntarse realmente, ese caballero que tuvimos ahí, ese muchacho seguramente que fue el caso de Dragones, que pudo rescatar doncellas, vuelve a preguntarse dónde está su valentía y en qué reside su valentía. Ahí es donde están los relevos generacionales, ahí es donde la fuerza de un gran argumento, de una gran historia, permite que las organizaciones prevalezcan, permite que los equipos estén, digamos, cada vez más cohesionados y con ese valor de poder enfrentar cualquier desafío, que es el que quede en la mente de cada uno de nosotros, puede significar esto que es la metáfora con la que abrí mi conversación. Para cerrar, una frase que nos gusta mucho de Jean-Paul Sartre, donde menciona precisamente cómo las historias definitivamente son parte de nuestra vida, pero además cómo los hombres nos relacionamos con ellas, y pues quiero leerla literalmente, donde dice que un hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las historias de los otros. Él ve todo lo que sucede a través de las historias y trata de vivir su vida como si la contara. La verdad es que hay que hacernos esa pregunta: ¿qué historia estamos contando? ¿Cuál es la historia que cada uno de nosotros cuenta y cuál es la historia que nuestras organizaciones cuentan? En la medida en que tengamos cohesionados todo este tipo de imaginarios, donde nosotros podemos utilizar desde las metáforas, las fábulas, todo lo que puedan ser cualquier recurso desde el punto de vista literario o idiomático para poder hacer que las historias trasciendan, conmuevan y cohesionen personas, pues será bienvenido. Así que, por favor, háganse la pregunta. Bueno, ojalá que tengamos un día lleno de historias maravillosas donde podamos seguir aprendiendo a cómo las historias pueden cambiar el mundo. Gracias.